Bienvenidos, queridos oyentes, a Trastorno Cinéfilo. Sabéis vosotros, más que yo, lo que va a pasar ahora mismo, porque no tengo claro si esto es algo grande o pequeño, eso dijo ella. Me refiero a que no sé si esto va a ser una mini crítica, no sé si va a ser un monográfico como los que solemos hacer cuando somos más gente. Esta vez me enfrento yo solo a este programa, pero es lo que hay. He visto una serie nueva, una serie que me ha encantado. Tengo muchísimas ganas de hablar de ella y como no es muy reciente, tampoco podía exigir al equipo que se la viese y demás. Así que aquí estamos. Vamos a hablar de Gomorra, una serie que, bueno, toca uno de los temas que a mí personalmente más me llama la atención del cine. A mí todo lo relacionado con el mundo de los gángster, con la mafia y estos bajos fondos, esa subcultura que tan arraigada está en nuestra sociedad, pero que en realidad, bueno, pues vive a los márgenes de la ley. Eh, pues de todo eso vamos a hablar. ¿Qué tiene de especial esta serie? Primero voy a hablar sin spoilers. Luego habrá una parte que lo avisaré y hablaremos con spoilers de la serie. Pero así a bote pronto, para quien no la conozca o para quien la tuviese fichada pero no le había echado el diente aún, es una serie que recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es que esta serie se deja de tonterías. Seguramente sea el producto más cercano a la realidad en cuanto a la traslación de tramas, personajes, ambientación y demás que yo he visto que toque estos temas. Es una serie cruda, no es muy fácil bajo mi punto de vista. Yo evidentemente voy a hablar de mi experiencia con la serie. No es muy fácil engancharte, no porque la serie no sea buena, es buena desde el primer capítulo, de verdad. Pero normalmente en este tipo de series hay personajes a los que te enganchas. Hay personajes que por carisma, porque funcionan un poco de brújula moral, porque qué sé yo, te enganchas. Esto sucede y, bueno, justificas un poco sus acciones, te ves un poco reflejado en ese personaje. Aquí a mí me ha costado muchísimo hacerlo. ¿Por qué? Porque en esta serie no hay buenos. No hay personajes positivos. Eso aquí no existe. Aquí las, las líneas morales y éticas son tan sumamente difusas que es muy difícil trazar un juicio a través de lo que estás viendo. Y eso creo que condiciona a la hora de tenerte ahí enganchado. Porque normalmente, vamos, a mí, normalmente las películas o las series que más me gustan siempre se caracterizan por ese enganche a ese personaje o lo que sea. Aquí, a mí al menos lo que me engancha es precisamente ese realismo, esa traslación, esa fidelidad, esa, esa narrativa, esa fotografía oscura, turbia, sombría, claustrofóbica y oscura, pero cuando tiene que serlo. Y amplia e ilustrativa cuando también lo demanda la propia serie, porque podemos ver, bueno, el ambiente napolitano. Supuestamente esto transcurre la historia en el barrio de Secondigliano. Perdonad mi estupendo italiano. A través de este podcast, bueno, habrá algunas palabras que se vayan un poquito, pero bueno, es lo que hay. Y eso es un factor muy, muy, muy positivo de esta serie, bajo mi punto de vista, porque te da una perspectiva que tal vez otras series no tengan.
hemos visto muchísimas ficciones que tocan estos temas. Um, y normalmente hay cierto romanticismo en, en según qué tramas, en según qué contextos, en según qué personajes. Bueno, eso aquí no pasa. Yo, si tuviese que dar un titular, diría que Gomorra es la muerte del romanticismo. ¿Qué nos narra Gomorra? Bueno, pues nos narra el conflicto de uno de los clanes que manejan el cotarro en Nápoles. Estamos hablando del clan de los Sabastano. Aquí nos presenta una familia que está dirigida, capitaneada. El capo es Don Pietro Sabastano, que, bueno, pues como en casi todas las tramas relacionadas con este tipo, hay una especie de auge, mantenimiento, caída y demás. Bueno, evidentemente, sin conflicto no hay serie. Eso no es spoiler. Eh, Vamos a ver su relación con su hijo, vamos a ver su relación con su mujer, vamos a ver la relación con otros clanes, vamos a ver la relación con su mano derecha. Todo eso lo vamos a ver de una manera excelentemente narrada. Las actuaciones están todas muy bien. Además, eh, esta serie arriesga en muchos aspectos. Y uno de ellos es en la elección de actores, por ejemplo. Aquí no tenemos algunas caras conocidas, pero hay muchísimos personajes y muchos de ellos no son actores conocidos como tal. Aquí hubo mucho riesgo en el casting, pero creo que bajo mi punto de vista, evidentemente siempre se le pueden sacar pegas, pero creo que se acertó muy bien, porque además, para lo que quiere transmitir, creo que ese tipo de perfiles va muy bien. Podría comentar muchísimas cosas, pero bueno, me quiero meter en los spoilers, ¿vale? Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, pues yo os recomiendo Gomorra. Es un viaje muy interesante a través de este tipo de contexto. Y, y nada, así que a partir de aquí vamos a hablar con spoilers. Bueno, vamos con los spoilers de Gomorra. Metiéndonos un poco más en la narrativa, en el conflicto y demás. Bueno, esto no lo he comentado, pero Gomorra fue un libro. Además, a través de muchos artículos relacionados con el tema de la mafia, de la camorra y demás de Italia, fue un libro que escribió Roberto Saviano. El libro Gomorra se convirtió en una obra de teatro, luego se hizo película y después se hizo una serie. La película no está mal valorada, pero en realidad lo que ha dado nombre a todo lo relacionado con Gomorra es la serie. Particularidades de este hombre. Bueno, este hombre, su paradero ahora mismo es desconocido debido a la multitud de proyectos que ha llevado a cabo con respecto a la camorra. Está amenazadísimo, no puede salir por las calles de Nápoles tranquilo. Pero bueno, el tío se arriesga, cree que es lo que tiene que hacer y a mí me parece bien que sea valiente y que nos cuente la realidad eh, tal y como es. Aquí hubo un primer borrador en el que iban a contar lo que iban a contar es la historia de un reportero infiltrado en lo que es la camorra. Pero decidieron eliminar esta trama para darle un carácter más épico, más dramático y más shakespeariano, focalizando el protagonismo en la gente de la camorra. Y precisamente ahora me retrotraigo a lo que dije al principio del podcast. Eh, por todos estos motivos, porque no se casan con nadie, aquí hay muertes
por doquier. Vemos como en la primera temporada se cargan a personajes que crees que van a ser claves, pero en realidad pues no lo son, o sí lo son, de la manera en la que afectan a los que son los verdaderos protagonistas, porque esta es otra. Para quien haya visto ya la serie, porque estamos con spoiler. ¿Quién es el protagonista de esta serie? El protagonista es Gennaro Savastano, es Ciro Di Marzio. ¿Quién es el protagonista? Yo no lo tengo claro. Yo creo que aquí hay un juego de antagonistas o de coprotagonistas, porque en muchos momentos de la serie ambos desaparecen, nos cuentan otras historias, vemos cambios de jerarquías, vemos cambio de posiciones. Tenemos la famosa no muerte de Chiro en la temporada 4, creo recordar. Y bueno, por su parte, Gennaro también tiene sus idas y venidas con respecto a la serie. Yo creo que el protagonismo es esa propia dinámica de este tipo de vida, ese Nápoles encerrado un poco en sí mismo y metido en una espiral y una burbuja de la que le es muy complicado salir. Y un poco, ya metiéndonos más en profundidad, creo que de eso va esta serie, de vidas rotas, de ambiciones opacadas por la pura y más dura y más dramática realidad, va de gente que elige mal su camino, va de gente que, sin justificar, sí que es cierto que aquí puedes entender un poco el contexto vital de lo de lo que es esta serie. Aquí hicieron muchísimo hincapié en escribir... Uy, me están llamando. Perdón. Aquí sí que hicieron muchísimo hincapié en escribir historias humanas y tocar temas relacionados de verdad con la gente de estos mundos. Aquí tanto los productores como los guionistas, como el propio Roberto Saviano, que está ahí en guión, eh, hicieron muchísimo hincapié en eso. Los personajes principales están construidos a través de varios mafiosos reales. Mezclan características, personalidades y prácticamente todo lo que se cuenta de una manera u otra ha sucedido. Esto no quiere decir que los propios personajes en los que están inspirados lo hayan hecho. Algunos sí, otros no. Ni siquiera en Italia. A lo mejor ha pasado en otras partes del mundo y en otro y en otro momento cronológico a través de la historia de la mafia. Pero estaban tan obsesionados con la fidelidad que quisieron trasladar cada acción que se va cometiendo, cada traición, cada cambio jerárquico del que hablábamos antes, cada tortura, cada asesinato, cada método de de extorsión. Todo está basado en métodos reales de la mafia. Y eso le da muchísimo valor a la serie. Evidentemente, aquí, si bien el protagonismo cambia un poco, aquí los que al final se declaran como coprotagonistas son Gennaro Savastano y Ciro Di Marzio, como dije antes. A mí me da mucha rabia que no sé si es en la tercera temporada o en la... Sí, creo que es en el final de la tercera. O en el final de la segunda. El caso es que Pietro Savastano, que es ese super capo que ha llevado a ese apellido a donde está, ha conseguido a través de muchos años, mucho esfuerzo y muchas cosas malas, evidentemente. Estamos hablando de la gente que estamos hablando del contexto que estamos hablando y bueno, decir que consiguió algo grande no quiere decir que sea bueno. Eso, bueno, creo que está de más explicarlo, pero bueno, lo digo, por si acaso. Pero sí que es verdad que esa figura, si bien no empatizas,
porque yo no empatizo con Pietro, esa figura sí que me atrapó por su carisma, por su saber estar, por su manera de hablar, su manera de enfrentarse a los demás, a los problemas, a los conflictos, su manera de ser pausado pero pegar un golpe encima de la mesa cuando considera que tiene que hacerlo. A mí eso sí que me mantenía ahí al filo de decir, madre mía, este hombre. Pero bueno, llegado a un punto, desaparece. Como dije, esta serie no se casa absolutamente con nadie. Tenemos un factor Juego de Tronos aquí, pero brutalmente, porque aquí aparecen personajes secundarios o incluso extras que parece que van a tomar relevancia, pero que al final no tienen ningún tipo de relevancia porque les dan súper protagonismo en 2 capítulos y al tercero se lo cargan. Y es como, Dios, pero el desarrollo dramático de este personaje me esperaba que iba a ser mucho más amplio y de repente, pues no. Pero cuando entras en la dinámica de esa serie, lo compras. Yo lo compro completamente. A lo mejor en otras series sí que digo, tío, esto os habéis pillado las manos con el guión. Pero no, es un recurso que en esta serie en concreto funciona muy bien. Funciona súper, súper bien. Sí que es verdad que da rabia porque hay algunos personajes, incluso que pueden aparecer, pues eso, en 4 o 5 capítulos que dices, joder, qué potencial tiene este personaje. Y a tomar por culo. O sea, a tomar por culo. Y además la serie no se molesta ni en explicártelo. Esa es otra manera muy buena de narrar que tiene esta serie y a la que yo le doy mucho valor. Hay muchas veces que los personajes no tienen ni siquiera que hablar. O sea, a través de miradas, a través de tú y yo sabemos de lo que estamos hablando, va a suceder esto. Esto a la serie le puede hacer un pelín previsible, pero a mí, ya te digo, yo es que he entrado en esta serie y también me ha funcionado. Claro, al final, esta serie tiene su propia personalidad en muchísimos aspectos. Y este es uno de ellos. ¿Puede funcionar? ¿No puede funcionar? A mí sí me ha funcionado. Así que eso como punto positivo. Como punto negativo, veis que estoy un poco yendo de un lado a otro, comentando esto, lo otro, ahora empiezo a tal. Vale, es que sinceramente tengo aquí 4 cosas técnicas apuntadas, pero no tengo un super guión de estructura de este programa, sobre todo por lo que os he dicho al principio. Ya os dije que en realidad no sabía en lo que se iba a convertir esto. Yo quería venir aquí, vomitar mis impresiones sobre Gomorra. El otro día terminé de ver el último capítulo. Hoy me he visto el último capítulo otra vez para tenerlo fresco. Y bueno, aquí estoy, vomitando, así que voy a seguir vomitando. Como punto negativo, la música funciona, pero se vuelve muy repetitiva. Siempre termina con la misma pauta musical y esa pauta musical acompaña tanto a la narrativa que ya intuyes que a medio capítulo va a sonar una canción que más o menos va a servir de X a la hora de la narración. A partir de 3 cuartos de capítulo va a sonar una canción y va a funcionar como X a la hora de la narración. Y al final del capítulo, justo antes de terminar, 3, 4 minutos antes, va a haber una pieza musical que te va a llevar al final, al desenlace de dicho capítulo. Y eso, pues bueno, yo no sé si decirlo como tema negativo, porque mi escena favorita Mira, como esto es desenfadado y demás, ya lo voy a decir. Mi escena favorita es cuando al final van a la playa y suena esa canción que llevamos escuchando en los créditos toda la serie, pero cambiada los arreglos, cambiada la interpretación, cambiado todo. Es la misma canción, pero distinta versión. A mí se me han puesto todos los pelos de punta con esas conversaciones de Chiro y Jenna, con ese clímax final. Y bueno, metiéndonos... Vale, sí.
voy a decir un punto que creo que es un poquito negativo. Sí, este sí, es negativo. ¿Por qué? Porque creo que hay que ver un spin-off de esto para entenderlo. Creo, y digo creo porque no lo he visto, pero bueno, según he podido leer por ahí, creo que en la película El Inmortal, que nos narra la vida de Chiro, aquí amplían información. Pero en la serie se queda un poco coja. Como dije antes, eh, se muere Chiro, supuestamente le mata a Jenna de un disparo en el pecho, y en la temporada siguiente descubrimos que está, creo que en Rusia, sigue vivo, pero no nos explican por qué. No nos explican por qué. No hay una explicación científica, ni lógica, ni nada. Simplemente está vivo porque está vivo. Eso yo entiendo que responde un poco a esa imagen que se construye de Chiro a través de toda la serie, que es la imagen del inmortal. Por ese lado lo podría comprar un poco, pero yo sí que agradezco que ya que es un personaje tan sumamente importante y que responde a comportamientos de otro personaje sumamente importante que es Jenna, pues agradecería que hubiese una explicación. Por ese lado creo que, bueno. Y por otro lado creo que a muchísimo menos nivel, repito, no tiene comparación, pero sí que adolece esta serie un poquito del factor de Juego de Tronos. Me explico. Creo que en la última temporada de esta serie pecan un poquito de efectistas. Uno de los motivos precisamente es este que he expuesto de la no muerte de Chiro, pero sí que hay veces que hay ciertas tramas que se resuelven de un poco de manera precipitada, de manera que tienes que suspender un poquito tu incredulidad. Y bueno, es verdad que la serie al final, la última temporada es tan dinámica, el conflicto principal está tan claro y a dónde nos lleva esa trama está tan claro que bueno, pues no te da mucho tiempo a pensar en el asunto, porque ya llevan toda la serie amenazando con la guerra, las consecuencias de la guerra. Bueno, pues en la quinta temporada tenemos la guerra. Aquí tenemos ese último versus entre lo que pretende Chiro y lo que pretende Jenna. ¿Quién es Jenna? Bueno, Jenna es el hijo del rey. Es el hijo de don Pietro Sabastano. Y la sombra de don Pietro es muy larga para su hijo. Él sabe que nunca va a poder estar a la altura de su padre. Esto, psicológicamente, no tendría por qué ser malo, pero él no lo acepta. Si tú aceptas tu papel, si tú aceptas un papel continuista con respecto al legado de tu padre, vale, pero él lo que quería es romper con todo y hacerse mucho más grande que su padre. Él quería tener Nápoles, quería tener Roma, luego quiere construir un aeropuerto, luego tal. Es un niño perdido, traumatizado y miedoso, pero sumamente ambicioso. Entonces esta combinación es una explosión absoluta. ¿Quién es Chiro? Bueno, Chiro de Maggio es el hijo de nadie. Literalmente, su pasado apenas está explicado en la serie. Nos cuentan que cuando era un bebé, que solo tenía creo que 20 días, hay un terremoto en su ciudad y su madre se sacrifica para salvarle. Cosa que, joder, qué curioso, porque con las imágenes que hemos tenido de Turquía, con el terremoto tremendo que ha habido en Turquía, es que ha habido imágenes de ese tipo, de bebés salvados de los escombros y demás. Y joder, estaba viendo esta serie justo cuando ha pasado y ha sido como, madre mía, chaval. Si te lo cuentan en otro contexto, dices, uff, me cuesta creerlo, pero para que veamos que la realidad casi siempre supera la ficción. Y bueno, es un chico que ha crecido en la calle, que no ha conocido realmente lo que es el amor, las relaciones de verdad, el compromiso de verdad y no impostado con esa especie
de honor entre ladrones en el que sí ha crecido. Empezó a delinquir cuando era muy, 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 muy joven y ese es su método de vida que ha llevado. Este es el inmortal. También tiene sus propias ambiciones, también tiene sus propias particularidades. Es un personaje que mola, ¿vale? O sea, mola mucho. Chiro es un sicario de la hostia, es un tío inteligente, es meticuloso, es calculador, es un personaje sumamente valioso. Pero más allá más allá del camión de traumas que acarrea al final de la serie, por el que puedes llegar a empatizar un poco con él, es una persona completamente despreciable. O sea, no le tiembla el pulso a la hora de asesinar a la madre de su hija, a la que supuestamente quiere. Pero nada, nada, no le tiembla el pulso porque piensa que bueno, que va a llamar a la policía y que se le va a terminar el tinglado. Esta es un poco la escala de valores que tiene el personaje. Luego vamos a ver que arrastra el trauma durante toda la serie. Pero claro, es que cómo no va a arrastrar el trauma. Vamos a ver, si después de eso, una serie de acontecimientos, pim pam pum, el clan de los Sabastano mandan a asesinar a su hija, se queda sin hija, él manda también, o sea, asesina a la madre de Gennaro Sabastano. Estos dos personajes confluyen durante toda la serie en una especie de idas y venidas entre amistad, amor fraternal, respeto, protección, honor entre ladrones, pero no es una relación sumamente compleja. Por eso el final me parece tan brillante. Y, y creo que me voy a meter a comentar el final. Bueno, como ya sabéis, si estáis aquí, al final Chiro perdona la vida a los tres, a Gennaro Sabastano, a su hijo Pietriño y a Asurra, que es su mujer. Pero bueno, han hecho una especie de quiñuelas y estando en la playa hacen un tiroteo y entre los dos intentan protegerse, pero Gennaro es asesinado primero y luego Chiro, mientras contempla el cadáver de su, entre comillas, hermano. Sí, hermano, hermano no de sangre, hermano vital, hermano espiritual, hermano de alma, ni contigo ni sin ti, pero es curiosa esta relación, es para darle unas vueltas, es para darle unas vueltas porque manda huevos la complejidad del ser humano hasta los límites que pueden llegar. Me parece sumamente poético lo que pasa al final, porque si bien he dicho antes que el protagonismo al final recae en la propia dinámica de la mafia napolitana, creo que lo que te viene a decir el final es que es una espiral. Esto empieza donde acaba. Y nosotros le hemos dado mucha importancia porque son los personajes que hemos visto. Pero hoy muere Chiro, hoy muere Gennaro y mañana va a aparecer otro. Y mañana aparecerá otro. Y mañana aparecerá otro. Al final toda la espiral de mierda en la que han estado consumidos durante toda su vida no ha servido para nada. Un tema recurrente, evidentemente, es la muerte. Y, y eso queda perfectamente escenificado en la escena final, sobre todo en la muerte de Chiro. ¿Quién mata a Chiro? Pues nadie. Sí, alguien mata a Chiro, alguien dispara, alguien le vuela la cabeza, pero no hay rostro. Esto es lo poético, esto es lo bonito. La muerte no tiene rostro, la muerte nos acecha a todos. La muerte está ahí y no importa quién seas, que siempre está ahí. No es relevante. ¿O sí?
Pero lo que no se puede es... ¿Cómo decirlo? Sí, tratar a la muerte como la trata esta gente. Como dije antes, el último capítulo va de reflexiones finales, va de metáforas, va de conversaciones valiosísimas, va de... Porque me estoy acordando ahora mismo del personaje al que llaman el monje, cuando dice, "Buah, Pietro, o sea, llenaros abastando, estás a mi merced", y le dice, los personajes como tú no acaban bien en estas historias, evidentemente, evidentemente no acaban bien. Personajes que les puede la ambición, les puede la codicia, pero que al final acaban como acaban. Y da igual lo que hayas hecho, que eso también te lo vas a llevar te lo vas a llevar a la tumba, pero te lo vas a llevar a la tumba cuando menos te lo esperes. Y ese es un poco el mensaje shakespeariano, poético y metafórico que nos deja al final. A mí me parece, ya os digo, esta cosa de la muerte sin rostro, ese plano último cenital de los dos tirados en la playa, en esa subida al cielo que se interrumpe narrativamente para dar pie a los créditos, es magnífico. Es magnífico. Esa última demostración de hermandad entre los dos, hermandad, ya os digo, poniéndolo entre comillas, es brutal, de verdad. Yo no sé si es una de las mejores series o no sé si es de mis favoritas. Tal vez sí sea de las mejores series que yo he visto. Y de verdad, si os gustan estos temas, las recomiendo al 100%. Aquí, bueno, tenemos personajes también secundarios que dan mucho juego. La madre de Gennaro es un muy buen personaje. Sangre Azul, Patri. Tenemos personajes muy valiosos. Muy valiosos. Tenemos dinámicas de cambios de jerarquía con respecto a la antigua mafia y la nueva mafia que entra fuerte. De verdad, de verdad. Además, vuelvo a repetir, todo grabado en escenarios reales. No se construyó ni un set de grabación. Como muchos se pusieron cartulinas de croma eh, para hacer según qué cambios en esos barrios, pero todo fue grabado en Nápoles. Y a mí eso tiene un valor de producción brutal. Además, también que quisieron darle muchísima veracidad con respecto al idioma. Lo grabaron en italiano, pero en napolitano, que según he estado leyendo es como un italiano muy cerrado, cuesta un poquito entenderlo y demás. Y son cositas, pieza tras pieza, tras pieza del puzzle, que al final le dan mucho valor. Así que creo que tengo poco más que decir, amigos míos. Tengo muchas ganas de beber porque se me ha secado completamente la boca. No sé ni cuánto tiempo llevamos, la verdad. Me da... Bueno, media horita. No está mal. Al final supongo que será una mini crítica. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos muy pronto. Adiós.